El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta semana me hicieron algunas preguntas sobre el mal. ¿Por qué existe el mal?, me preguntó alguien. Y también los chicos de catequesis preguntaron cuándo iban a tomar la comunión, pero ya una pregunta al borde de la desesperación. ¿Cuándo va a suceder?, ¿no? Bueno, es muy lindo que tengan ese deseo, pero también creo que Dios nos habla de por qué hay cosas que nos suceden, ¿no? Que en el fondo eso es lo que nos intranquiliza, nos da tristeza. En realidad es tristeza, porque la tristeza es lo que uno siente frente al mal presente, ¿no? Yo quisiera ahora estar haciendo esto y no puedo. No el temor, que es lo que uno siente frente al mal futuro. Tengo miedo de salir a la calle porque me va a entrar el coronavirus por la oreja, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda producir en mí esa inquietud de un mal futuro. No, esto se trata del mal presente. Hay males en este mundo. ¿Y cuál es su origen? ¿Por qué? Bueno, es una de las preguntas más importantes. Es un tema muy profundo y muy vasto, que por supuesto no voy a tratar acá, pero sí una cosa importante es que siempre nos dicen esto a los católicos, es la gran objeción en contra de la existencia de Dios, contra los católicos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque decía Lewis, ¿no?, el autor de las Crónicas de Narnia, ese gran apologeta cristiano, que si nosotros tenemos un Dios que es un Padre amoroso y sufrimos el mal, es para nuestro bien. Y si tenemos a un Dios que no es un Padre amoroso, también es para nuestro bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si Dios es Padre amoroso, ya sabemos por qué lo sufrimos, que es para nuestro bien. Es decir, ¿qué puede querer sino un Padre amoroso? El bien de sus hijos. Entonces, si lo sufrimos es para nuestro bien. No porque sí, no porque Dios se goce en hacernos sufrir, sino porque quiere que vivamos y plenamente y bien. Entonces quiere sacar un bien del sufrimiento nuestro. Y si Dios no es un Padre amoroso, bueno, estamos hablando de otra clase de Dios, da lo mismo, ¿no?
Si Dios no es un Padre amoroso, nadie le hace la objeción de por qué sucede el mal en el mundo, ¿no? Entonces, por eso digo que esta objeción del mal se refiere especialmente al Dios cristiano, porque otra clase de Dios no sería un problema. El mal está ahí y punto. Pero a nosotros nos hace pensar y nos hace buscar, ¿no? Especialmente en este tiempo de males, donde los vemos tan presentes y nos causan tristeza. ¿Por qué? Quizás la pregunta que tenemos que hacer es, ¿para qué? ¿No? Si Dios quiere sacar un bien de nosotros, bueno, ¿cuál será ese bien? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, podemos ir al libro de Job, por ejemplo. El libro de Job es una maravilla, es esta gran parábola de un hombre justo que sufre injustamente. No hizo nada malo y sin embargo perdió su ganado, perdió su tierra, murieron sus hijos, murió su esposa, murieron todos sus esclavos, etc. Se quedó ciego, es una llaga viva y entonces está allí y sufre por tantas cosas. Y se le acercan tres amigos, y empiezan a tratar de buscar cuál es el motivo, por qué está sufriendo. Y entonces dan razones acerca de Dios, dan razones acerca de él, de sus pecados, de qué es lo que él hizo. Y bueno, largos discursos, ¿no? Para explicar a Dios, explicar lo que Dios hace, lo que Dios no hace. Bueno, finalmente Job, con mucha queja, ¿no? Y habla con Dios, pero al mismo tiempo con esperanza. Está así de perder la fe, ¿no? Y de perder la esperanza, pero no lo hace. Yo sé que mi Redentor vive y que con mis propios ojos veré a Dios. Es decir, tiene una esperanza puesta en Dios. Entonces, al final Dios se revela, Dios se manifiesta, entra en el juicio, por así decir, contra Job, y a los tres que defendían a Dios, Dios les dice, váyanse de acá, ustedes hablaron mal de mí. No, pero era Job el que hablaba mal de vos, se quejaba constantemente. No. Ustedes hablaban de mí como si yo no estuviera. En cambio, mi servidor Job, él me hablaba a mí. Nosotros podemos hablar de Dios como si se tratara de algo, una idea, ¿no? Entonces, bueno, Dios, el mal, son ideas que tienen su sustento, su realidad, digamos, filosófica, pero que son solo ideas. En cambio, Job hablaba con Dios, no hablaba de Dios, hablaba con Él. Y esto es lo que le pasa hoy a Pedro. Me parece que el caminar sobre las aguas significa el caminar sobre el mal, sobre el miedo, sobre la tristeza, sobre todo mal presente, ¿no? Para los judíos el agua, el mar, era una fuerza incontrolable, significaba el mal. Y Jesús muestra que Él es poderoso, que camina sobre el agua, que es Dios. Soy yo, es decir, soy yo significa soy Dios. Y entonces Él camina sobre el agua y Pedro ve eso y dice, se tira, ¿no?, a la pileta de la confianza en Jesús. Dice, yo quiero también vencer todo. ¿Y cómo puedo? Si eres Dios, si eres quien dice ser, pídeme que vaya a tu encuentro. Lo de Pedro es un acto de fe muy grande, es decir, confía en que Jesús puede hacerlo caminar sobre el mar. Eso, no sé si alguno de nosotros tendría ese coraje, ¿no?, esa confianza para decir, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro. En medio del lago de Galilea, me voy a pique, 800 metros de profundidad, no sé cuánto. No. Bueno, Pedro se anima y lo hace. Y lo ve a Jesús y camina sobre el agua. Ahora, cuando mira para abajo y mira dónde está parado, mira el mal presente,
ahí se hunde, ¿no? Pero ¿qué le dice a Jesús? Señor, sálvame. Su oración es un pedido de auxilio, su oración puede ser una queja, puede ser un enojo, ¿no? Pero sin embargo es una oración. Eso es lo que hace Job. Esa confianza de Pedro, Señor, sálvame. Pedro sabía que tanto lo podía hacer caminar y salir del bote, como lo podía salvar de hundirse en la profundidad. Bueno, de eso se trata, que nosotros confiemos en que el Señor puede hacer las dos cosas. Confiamos en su gracia. No confiamos en nosotros mismos, ¿no? No cometemos ese error intermedio de Pedro, ¿no? Decir, bueno, intento hacer lo que hace Jesús, pero mirándome a mí. Ese fue el error de Pedro. Cuando mira el piso, cuando mira la nada en la que está parado, entonces se hunde. Cuando mira el todo al que se encamina, entonces camina, entonces supera todo. Y esa es la gracia de Dios. Nosotros podemos superarlo todo en Él, no en nosotros, no confiando en nosotros. Y además, decía un gran filósofo, Peter Kreeft, decía que, comentando el libro de Job, decía, el libro de Job se puede resumir en 4 palabras. Dice. Las primeras 2 es, soy Dios. Y las otras 2, vos no. Es decir, no somos Dios. Él es Dios. Pero nosotros necesitamos, y yo ya lo sé, podemos decir, bueno, yo sé que no soy Dios. Si acá estoy tirado en el piso y en el fondo me voy a pique del fondo del mar. Sí, pero pedile al Señor. Confía en la gracia de Dios. Eso significa que Dios es Dios. Que necesitas de la gracia y que se la pedís. ¿Se enojó Job? Puede ser. ¿Se han enojado muchos contra Dios en medio de las dificultades? Sí. ¿Hubo santos que lucharon contra Dios en su enojo? Muchos, ¿no? Y los salmos son eso. Los salmos son de personas en dificultad, enfermedad, depresión, sufriendo distintas cosas, perseguidos, calumniados, golpeados. Y le dicen, Señor, salva tu heredad, soy tu hijo, somos tu pueblo, etcétera, etcétera. Apela a ser propiedad, ¿no?, de Dios, a ser de Él. Entonces el Señor me va a salvar. Y esa confianza es lo importante. O sea, el verdadero pecado nuestro es la desconfianza. Nosotros pensamos en que, bueno, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es el pecado? Lo que se opone a la virtud. No, el pecado de Adán y Eva fue la desconfianza. Desconfiar de su Padre, ¿no? Esconderse de Él. Es estar allí en el jardín del Edén, hablando con la serpiente, como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que hacer, ¿no? Como si Dios fuera no está acá, ¿no? A veces quizás están papá y mamá hablando de su hijo, no, fulano tal, me trajo las notas, y esto, el otro, todo lo mal que... El hijo está ahí como diciendo, yo estoy acá, escuchen, no estoy ausente. Bueno, Dios no está ausente de lo que nos está pasando, está presente. Y mi oración, Señor, sálvame, la de Pedro, es la que el Señor espera de nosotros, la confianza. Pedirle caminar sobre el mar es un acto de gran confianza. Pedirle que me levante y que no permita que me hunda es uno aún más. Entonces, dejemos que el Señor sea Dios, ¿no? Y que nosotros, con confianza, aprender a vivir como hijos, como dice la oración de hoy, a quien el Espíritu Santo nos hace llamar Padre. Bueno, eso elimina todo miedo, todo temor, ¿no? O lo pone en su lugar, ¿no? Sabemos lo que es el miedo, sabemos lo que es que en este tiempo está tan presente, pero la confianza
en ese amor tan grande, en ese Padre amoroso que nos ama, es mucho mayor. Quería recordarles que el próximo sábado es 15 de agosto, es decir, solemnidad de la Asunción de la Virgen en cuerpo y en alma a los cielos. Entonces recemos especialmente en esta semana, la Virgen sube a los cielos y se cumple en ella todo lo que nosotros deseamos alcanzar. Ya no hay mal que pueda hacerle daño, todo es en la presencia de Dios, ¿no? Reina junto a su Hijo. Bueno, entonces todo lo que en ella se cumple es nuestra esperanza, por eso es una gran fiesta. Así que pongámonos bajo su manto, le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.